Siente tu gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural. Amén. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Aleluya. Quiero compartirles algo que estuvieron compartiendo en las redes en estos días y realmente es un hombre de Dios que admiro mucho. Puede tomar su asiento. Este es un varón de Dios que admiro mucho, que realmente ha mostrado ser un profeta a las naciones. Porque cuando se habla de profeta, realmente el profeta tiene que ser respaldado por lo que dice, ¿no? O lo que Dios le muestra. Y este hombre ya tiene unos cuantos años de ministerio y Dios lo ha respaldado. Y bueno, quería compartirles esto porque creo que es lo que estamos viviendo, lo que estamos escuchando, lo que estamos en este tiempo predicando, ¿no? ¿Verdad? Así que quisiera que compartamos este videito unos minutos y después vamos a ir a la palabra que tengo preparada para el día de hoy. Amén. Mi muy amada República Argentina, te ama, te bendice y te saluda el profeta Ronnie Chávez de Costa Rica. Posiblemente, desde que tengo uso de razón te he amado. Nací y me crié en un barrio de la capital de Costa Rica, San José, al norte, el queridísimo Barrio México, en cuyo centro, a unos 300 varas de mi casa, se levantó hasta el día de hoy la queridísima Escuela República Argentina, donde aprendí a conocerte Argentina, en donde los 6 años de mi primaria, de mis estudios primarios, todos los lunes de los cursos de cada año, nos llevaban al salón principal para cantar el bello himno de la República Argentina. Ahí aprendí a conocer las historias de Faustino Sarmiento, José de San Martín, y aprendí a través de la revista Villiquen. Supe de tus costas, de tus montañas, de tus ríos, de tus valles, y siempre anhelé conocer Argentina. Y Dios me concedió en su favor y en su gracia poder llegar a tu tierra, ya por más de 30 años, visitando la nación de norte a sur, de este a oeste, en los tiempos buenos, en los días en donde se desataba un avivamiento a través del evangelista Carlos Anacondia y muchos como él, y en los tiempos más difíciles, con diversos gobiernos cambiantes y situaciones económicas muy duras para tu pueblo. He ido a tu país posiblemente más de 70 u 80 veces, 3 o 4 por año en los últimos 25, 30 años de mi propia historia ministerial. He aprendido a conocer Argentina, le hemos dado vuelta orando a través de un proyecto llamado Activa Argentina. Cerca de 18,000 kilómetros, por casi 3 semanas rodeando toda la nación, del norte al sur, por la Patagonia. Inclusive fuimos a orar hasta el glaciar Perito Moreno y estuvimos en puntos claves como Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Jujuy, y qué decirte de los lugares bellísimos que tiene tu tierra. Por eso Dios ha forjado en mí una conciencia profética muy clara para declararte una palabra en este tiempo presente. Dios tiene grandes planes para ti, Argentina, a partir de este 2022. Dios te va a sorprender a ti, querida Argentina y queridos argentinos. Inclusive donde quiera que haya un argentino o una argentina, sea en Europa, sea en Asia, sea en Centro o Norteamérica, donde quiera que haya un argentino, se moverá el Espíritu Santo de manera poderosa en los próximos meses. Dios tiene palabras para ti y a través de este profeta Dios quiere decirte que tu destino profético, tu destino espiritual no depende de quién te gobierne. No depende si el que gobierna está a favor o en contra de Dios y de su palabra.
A través de las Sagradas Escrituras, Dios nos muestra cómo en los tiempos antiguos muchos gobernantes estuvieron en contra de su pueblo. Algunos de ellos Dios los cambió, como en el caso de aquel faraón que tuvo unos sueños y nadie se los interpretó hasta que apareció uno de los esclavos, José, a quien de inmediato colocó como uno de los primeros en su reino y que le dio la pauta para que económicamente Egipto saliera adelante en medio de una situación caótica en la agricultura. De ahí en adelante notamos cómo grandes emperadores y reyes hicieron lo que tenían que hacer a favor del reino de Dios porque Dios los tocó. El mismo caso del César romano en los albores del nacimiento de Jesús dio un giro total para que el censo que había que hacer se hiciera a la usanza judía y no como siempre se hacía al estilo romano. Eso lo que provocó es la movilización de los judíos hacia los lugares donde estaban sus casas paternas, llevando así a María y a José a Belén, para que allí precisamente naciera Jesús, el Salvador del mundo, y se cumplieran las profecías que habían dicho, que era desde Belén, desde donde Dios se proveería para el mundo un Salvador. Tenemos casos como Darío, Nabucodonosor y muchos otros grandes gobernantes que apoyaron, ayudaron, inclusive suplieron económicamente lo que era necesario para la restauración de la ciudad santa de Jerusalén, de los muros y aún del templo. Hoy Dios te dice, Argentina, no dependo de quién te gobierne ni de quiénes te gobiernen para hacer mi obra. Ellos se mueven como todos los mortales bajo el tiempo cronos, medible, agendable, programable. Mas yo me muevo bajo el tiempo kairos de mi espíritu, en el cual lo que funciona y opera son mis diseños, son mis planes y son mis tiempos. Los puedo cumplir con hombres que te apoyen y te ayuden a alcanzar mis metas, o con aquellos que oponiéndose o no estando a tu favor, yo los voy a mover de acuerdo a mi plan. Por eso te anuncio, Argentina, que viene un 2022 para ti extraordinario, donde tendrás y tu gente, mi pueblo, tendrá la habilidad para fluir en el poder superlativo de los milagros. Te voy a llenar de milagros, te voy a sorprender con milagros, dice el Señor. Le daré a tus ministros y a mi pueblo una habilidad para fluir en el poder divino de las sanidades sobrenaturales. Y oirás en todos los rincones de tu tierra, Argentina, desde el sur, aún desde Ushuaia, de la Tierra del Fuego hasta el norte, oirás que yo me estoy moviendo, sanando a los enfermos, porque ese es mi plan contigo, Argentina. Comienza el mejor tiempo, la mejor temporada de tu historia espiritual. Le añadiré poder y unción a mi pueblo en Argentina para poder influir en la sociedad de nuestros días. Yo me encargaré de posicionar a muchos para que desde su puesto puedan influir y bendecir su nación y establecer mi reino. Les daré de una habilidad sobrenatural para sembrar la semilla del evangelio y para tomar la cosecha de almas más grande de la historia argentina. Voy a tratar con cada hombre y cada mujer en Argentina. Los he ablandado, he preparado sus corazones en medio de esta pandemia para que tengan receptibilidad al mensaje, y muchos de mis hijos, jóvenes y adultos de mi pueblo, están listos para ganar almas para mi reino. Les daré una prosperidad y una sobreabundancia progresiva a muchos de mis ministros, a muchas de mis familias y sobre todo a los que han sido fieles en este tiempo de pandemia. Viene un tiempo especial de sobrenaturalidad y de progreso para muchos de ustedes. También voy a traer una revelación espectacular en la palabra, en los diseños y en los propósitos de Dios, para reafirmarles, para fortalecer la identidad en cada uno, porque sabiendo cada cual es mi plan, cuál es mi diseño y mi propósito, entonces se fortalecerán, orarán y ayunarán y emprenderán su tarea para el reino de Dios con mucha pasión. Voy a moverme en medio del pueblo argentino, en el campo material y en el campo espiritual, y sobre todo fortaleceré a todos aquellos que me han servido con ahínco y con amor en estos últimos meses.
Les daré la habilidad de recibir y manifestar mi poder y mi gloria, mi naturaleza milagrosa en medio de los pueblos. Les daré una activación sobrenatural y espectacular de los dones del Espíritu Santo y de sus operaciones, y me moveré en todas las congregaciones. Les haré crecer, los expanderé y les daré una multiplicación milagrosa. Porque por cada uno que se fue, yo les traeré 4 y 5. No van a recibir solamente personas que se van a restaurar o restaurarán su relación con Dios en este año, sino familias enteras de 4 y 5 y 6 personas. Será los que les traeré, porque será un tiempo para movilizar a mis hijos pródigos. Les daré la habilidad de recepcionar un más alto nivel de autoridad para traer liberación a los cautivos, y aún muchas personas que han estado poseídas por demonios serán liberadas en vuestras reuniones. Volveré a abrir la puerta, volveré a abrirle los cielos a Argentina y volveré a derramar de mi espíritu de manera extraordinaria para liberar familias, pueblos y comunidades enteras. Volverán a experimentar mi avivamiento, porque el 2022 Argentina, para ti y para los pueblos de la tierra, yo le he denominado el año de los milagros de Dios para la familia. A muchos de ustedes les concederé por mi gracia, dice el Señor, terrenos, propiedades, construirán casas, construirán iglesias, tendrán la habilidad y la bendición de comprar terrenos a precio de paja. Las oportunidades estarán a manos llenas para muchos de ustedes, y yo me moveré para cumplir sueños de las familias argentinas. Asimismo, les dice el Señor, será el año de la doble porción del Espíritu, donde todo lo alcanzado lo multiplicaré. Verán el doble de milagros, verán el doble de crecimiento. Los que se han mantenido fieles verán mi poder y mi gloria. Será un año en donde yo restauraré mi relación con las casas, con los hogares y con las familias y con sus familiares. Prepárense, porque voy a restaurar sus familias, voy a salvar a muchos de ellos y voy a bendecir a Argentina. Gobierne quien gobierne, le guste a quien le guste. Argentina es una de mis naciones pilares en América, a través de la cual me volveré a mover como antes y aún en una doble dimensión, les dice el Espíritu Santo de Dios. Amén y amén, Argentina. Aleluya. Dale un aplauso a Jesús. Aleluya. Usted puede entender todo esto, ¿verdad? Es decir, esto es un llamado profético de parte de Dios que coincide con lo que la Escritura dice, coincide con lo que la palabra dice. Ahora, ¿cómo prepararnos para eso? Por muchos años yo escuché del avivamiento de Argentina. Por muchos años estuve escuchando y resonó en mis oídos del despertar que iba a salir desde esta nación a las naciones de la tierra. Cuando escuché eso, lo primero que vino a mi corazón, dije, necesitamos prepararnos, porque cuando Dios dice que va a hacer algo, lo va a hacer. El único problema es que necesita gente preparada para hacerlo. Dios necesita gente caminando ya en la asignación. Es decir, no es que Dios dice, bueno, ahora y ahí nomás levanta a todos. No, usa los que vienen caminando, los que vienen sembrando. La Biblia dice que todo lo que el hombre siembre va a cosechar. Entonces usa gente que vino trabajando ya, y obviamente suma a otros a los que estuvieron trabajando. Cuando yo escuché de todos estos avivamientos, hace muchos años atrás se hablaba de que de Argentina iba a salir un avivamiento a las naciones de la tierra. Otras naciones estaban evolucionando fuertemente en el pueblo cristiano, pero se hablaba de Argentina. Yo lo creí, lo tomé, lo guardé en mi corazón y empecé a levantar un ejército, a enseñar a la gente a caminar en un avivamiento. Y no he parado, por 10 años he estado trabajando lo mismo, y sé que vamos a ver la gloria de Dios de una forma especial. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, como les dije, debemos prepararnos, y todo esto tiene que llevar o conllevar o conectarse con la palabra, con la Escritura. Fíjense que una de las cosas que dijo
que Dios iba a entregar terrenos y que se iba a comprar a precio de paja. Antes de cerrar este año, para la gloria de Dios, antes de cerrar este año, el ministerio terminó con 5 terrenos. Es decir, los 3 que tenemos, este terreno donde está edificado, el terreno lateral, el terreno al lado, pero 2 más que fueron sembrados. Y hay 2 hectáreas que están a punto de ser sembradas. Y yo creo que es todo porque estamos en el Cairó de Dios, en el tiempo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios está en el asunto, Dios empieza a mover las cosas para que sucedan. Ahora, necesitan locos que le crean y avancen, aún sin ver nada, aún cuando todo parece estar estático, o de repente ahora vemos que empieza todo esto y se habla de un brote y segundo brote, gente se queda en sus casas, muchos empiezan a no querer asistir, o esto, aquello, lo otro, pero sabemos que Dios está a punto de hacer algo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Pero ¿qué debemos hacer para esto? Debemos hacer o tener o reservar algunas cosas específicas. Y quiero compartirte algo. Algo decía mientras íbamos escuchando la profecía, dice que cada uno sepa y entienda el tiempo, porque ahí cada uno va a tomar su asignación. El conocimiento y la revelación es algo importantísimo en un tiempo de avivamiento. Y quiero compartirte esto, Proverbios capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice: beneficios de la sabiduría. Quiero hablarte de esto, cosa que mucha gente está descartando en este tiempo, y nosotros como hijos de Dios debemos abrazarlo en este tiempo, porque esto es lo que nos va a llevar a la bendición. Diga conmigo: bendición. Entonces dice así la palabra del Señor: hijo mío, presta atención a lo que te digo y atesora mis mandamientos. Hijo mío, presta atención y atesora mis mandamientos, porque ahí es donde empieza el despertar espiritual. Dice: afina tus oídos a la sabiduría. Dice: y concéntrate en el entendimiento. Concentraos, tenemos que estar concentrados en entender. ¿Entender qué, pastor? Entender los tiempos de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Esta pandemia, como decía en esta profecía, hizo que el corazón de muchos se desarmase, se derritiese. Hay mucha gente que está mirando al cielo, que antes no miraba al cielo, pero está mirando al cielo. Muchos se relajaron en la época donde parecía que todo calmó, se relajaron. Algunos están todavía un poquito ahí, pero todas estas noticias que vuelvan a salir, que vuelven a repercutir, están haciendo nuevamente un sacudimiento en esos corazones que ya están preparados para recibir la palabra de Dios. Entonces yo vine hablando mucho tiempo, vine levantando ministros, líderes, gente que se moviera, gente que sostuviera, gente que estuviera lista para sostener a otros, porque sé que cuando esto se suelte no va a haber un lugar físico que pueda albergar tanta gente. La gente va a correr desesperada, pero va a venir a donde hay respuesta de parte de Dios. La gente no va a correr por correr a cualquier lado que diga ser iglesia, sino que va a correr donde haya respuesta de parte de Dios, donde tenga evidencias de que algo está sucediendo. Y para que eso suceda, nosotros necesitamos la presencia del Espíritu Santo con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la presencia del Espíritu Santo es la que lo hace. Dice: vendrá una unción mayor de milagros y todo lo que vemos, pero todo esto viene añadido a la vida de Cristo. Versículo 3 dice: clama por inteligencia y pide entendimiento. Clama por inteligencia y pide entendimiento. Hay gente que viene a la iglesia y clama por cualquier otra cosa, pide cualquier otro tipo de cosas, pero no viene a buscando estas cosas que son tan importantes: inteligencia y entendimiento. Cuando nosotros nos manejamos inteligentemente, nuestra familia va diferente, nuestro negocio va diferente, nuestro hogar va diferente, todo va diferente, ministerio. Es decir, la inteligencia es algo que viene de parte de Dios y viene ligado a Dios. Cuando estábamos sin Dios, estábamos como cegados, no veíamos nada, las oportunidades pasaban por del lado nuestro y estábamos tan cargados que no podíamos ver nada. Pero cuando Cristo vino, nos hizo libres, quitó esa venda que estaba ahí y empezamos a ver oportunidades ahí. Empezamos a ver las cosas que Dios empezó a poner a la par nuestra y nos empezó a incitar a tomar esas bendiciones. ¿Para qué? Para que su nombre sea glorificado. Ahora, inteligencia también requiere de que voy a tener muchas cosas, o puedo tener muchas cosas, pero tengo que cuidar solo una, y es mi relación con Dios.
Puedo tener mucho y ministrar mucho y Dios me puede confiar un montón, pero una sola cosa me es necesaria y es guardar mi relación con Jesús. ¿Está conmigo, sí o no? Entonces la gente inteligente hace esto, la gente sabia, entendida, hace esto, y aunque tenga mucho, guarda una sola cosa, que es su relación con Jesús. Esa relación hace que sigas creciendo, porque para este avivamiento Dios va a poner una gracia especial en sus hijos, en todos los que, no todos los que digan ser hijos de Dios, sino todos los que se muevan conforme a como Dios está diciendo. Versículo 4: búscalos como si fuera plata, como si fueran tesoros escondidos. Así, de esta forma tenemos que buscar la sabiduría y la inteligencia como si fuera plata. La gente a veces busca la plata desesperada y no sabe de dónde sacar más, de dónde conseguir más, hacer horas extra, esto, aquello, lo otro, para que vengan más recursos a uno. Y Dios está diciendo todo lo contrario. Dice: hey, busca la inteligencia y la sabiduría como si fuera la plata. Búscalo como si fuera un tesoro escondido. Yo no sé si usted vio los documentales de estos de que buscan tesoros escondidos. Hacen un movimiento tremendo. La otra vuelta miraba a unos que habían hecho no sé cuántos kilómetros, llevando un equipamiento pesado, maquinarias pesadas, camiones, palas retroexcavadoras, bombas de agua gigantescas. Y yo decía, ellos hacen todo ese movimiento esperando conseguir un poco de oro. Invierten y hacen de todo esperando conseguir un poco de oro. Y la Biblia nos está diciendo: busca la sabiduría y la inteligencia como si fueran tesoros escondidos. Es decir, no solamente tengan la predisposición, sino que también tenemos que entender que vamos a invertir, vamos a estar invirtiendo, vamos a estar invirtiendo nuestro tiempo, a veces invirtiendo nuestros recursos, nuestras cosas, las cosas que ya tenemos, para alcanzar más de esto, para alcanzar más sabiduría, más entendimiento. ¿Sabe cuánto se ha invertido para llegar hasta donde estamos como ministerio? ¿Sabe cuánta inversión ha habido para llegar hasta donde estamos como ministerio? Y no le estoy hablando solamente de lo que usted ve acá. Hemos invertido en viajes a veces que usted dice: pero ¿para qué quieres viajar 6.000 kilómetros a un país que ni conoces? Porque necesito más sabiduría y entendimiento, porque quiero prepararme para lo que viene, quiero estar listo, quiero estar preparado, quiero haber visto algo que me dé la iniciativa de cómo caminar en eso. ¿Me va entendiendo, sí o no? Entonces, yo pude haber invertido en vacaciones, pero decidí invertir en sabiduría. Yo pude haber invertido en otras cosas, pero decidí invertir en sabiduría, en conocimiento. Y este es el conocimiento que le estoy ministrando a la gente. Este es el conocimiento que le estoy ministrando a los pastores, a los líderes. Este es el conocimiento. ¿Para qué? Y usted dice: ¿para qué ese conocimiento, pastor? Para estar listo para el tiempo de la gran cosecha. ¿Cuántos dicen amén? Viene una gran cosecha de parte de Dios. Quiero decirle, va a llegar el momento que las células, las casas de paz, no sé, nos vamos a tener que reunir en las plazas. Yo no sé cómo va a ser, les digo, no sé, pero sé que viene, sé que está presente, sé que está aquí a las puertas. Ahora, necesitamos entender esto. Dice: búscalo como si fuera la plata, dice, como si fueran tesoros escondidos. Entonces comprenderás lo que significa temer a Dios o al Señor, y obtendrás conocimiento de Dios. Cuando uno se desespera por buscar el conocimiento y la sabiduría de Dios, lo que termina encontrando es el comprender lo que es el temor a Dios. Cuando uno aprende eso, tu vida cambia para siempre. Porque uno no se cuida por lo que vayan a decir de ti. Uno no se cuida por lo que vayan a mirar de ti o lo que vayan a decir de ti. Uno se cuida porque quiere agradar a Dios, porque no quiere deshonrar a Dios en nada. Uno se hace mejor esposo, mejor trabajador, mejor líder, mejor todo. ¿Por qué? Porque todo lo que hace lo hace con un sentido, sabiendo que pertenece a un reino, que ahora Dios nos dio la posibilidad de entrar a su reino y nos recibió como hijos suyos, y que tenemos que honrar esa presencia. Entonces uno se porta diferente. Ya no es lo que te digan que tienes que hacer, sino es algo que sale de tu interior, como que quieres y tienes el deseo de hacerlo. A la vez
uno se le hace fácil no caer en pecado, porque uno mismo es como que quiere alejarse lo más lejos posible de todo eso, porque quiere agradar a Dios con todo el corazón, porque sabe que Dios no duerme, no se dormirá el que te guarda. Dios está mirando siempre nuestras vidas. Entonces eso es conocimiento y eso es el temor a Jehová. Entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás, dice, el conocimiento de Dios. Pues el Señor concede sabiduría, de su boca proviene el saber y el entendimiento. Al que es honrado, Él le concede el tesoro del sentido común. Al que es honrado, al que camina en honradez. Sabe que caminar honradamente muchas veces hace que pierdas situaciones, posiciones, economía, muchas cosas debes a veces dejar de lado. Yo tuve que en estos 10 años hubo muchas cosas que tuvimos que dejar de lado por mantener algo que se llama honradez. Ser honrados delante del Señor, ser honrados delante de lo que hacemos, ser honrados, realmente estar en una posición como vigilando una posición. Y usted me dice, ¿para qué tanto, pastor? Porque todavía no vimos lo que está por acontecer. La Biblia dice que ni ojo vio ni subió a corazón de hombre lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Pero los que le aman son los que se guardan, los que se reservan, los que se prohíben, los que se alejan de las cosas que a Dios no le agradan. Dice, el que es honrado, Él le concederá el tesoro del sentido común. Él es escudo para los que caminan en integridad. ¿Sabe? Caminar en integridad hace que Dios se vuelva tu escudo. Efesios 6 habla de un escudo llamado el escudo de la fe, pero hay otro escudo más que es más grande que la fe, porque la fe es tu medida de fe. Pero cuando Dios sale a ser tu escudo, es Dios defendiéndote de cualquier cosa. Es Dios poniéndose delante de cualquier cosa que quiera venir contra ti, contra tu familia. Es Dios saliéndote y siendo escudo. Pero para esto no requiere de la fe, esto requiere de la integridad. Esto requiere de ser íntegro, de moverse en integridad. Pastor, pero parece fanatismo. No es fanatismo, es conocimiento. Es entender que necesitamos de Dios. Es entender que en los últimos tiempos vamos a necesitar más de Dios más que nunca en toda la historia. Es entender que la Biblia dice y está anunciando que en los últimos tiempos tinieblas cubrirán la tierra. Imagínese, si usted vio la tierra mal, si muchas veces vimos injusticia en la tierra, imagínense qué va a suceder en los últimos días, donde dice tinieblas cubrirán la tierra. Como diciendo, nunca pasó esto. Hubo tinieblas, pero en los últimos días tinieblas cubrirán la tierra. Está bien, la esperanza es que como hijos de Dios vamos a brillar en medio de la oscuridad. Y cuanto más oscuridad, más brilla la luz. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ahí es donde tenemos que hacer la transición. Tenemos que ser luz. Si todavía no lo hemos sido, tenemos que empezar a hacerlo. Y tenemos que ser luz de una vez y para siempre. Dice, al que es honrado, dice, Él le concederá el tesoro del sentido común. Él es escudo para los que caminan con integridad. Él cuida la senda de los justos. ¿Sabe? Es Dios cuidando la senda de los que se mantienen en justicia. Es Dios quitando las cosas, los obstáculos, las cosas con las cuales te puedes tropezar o puedes llegar a tener un problema. Es Dios yendo adelante y derribando obstáculos, abriendo camino delante de ti. Vale la pena caminar en justicia. Vale la pena ser íntegros, iglesia. Porque aunque hasta ahora parecía que el íntegro y el injusto caminaban de la misma forma, viene el momento donde va a haber una diferencia abismal, donde va a haber una diferencia terrible, y el que no está 100% conectado a Dios va a perecer lo que el mundo va a perecer. Pero el que está conectado con Dios va a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Me va entendiendo? Entonces necesitamos estar, no es una opción, no es una alternativa, es una necesidad. Es una necesidad de caminar justamente. Dice, Él cuida la senda de los justos y protege a los que les son fieles.
Protege, hace protección a los que se mantienen en fidelidad, aquellos que no negocian, aquellos que no caen en negociación, aquellos que se mantienen fieles, aquellos que dijeron: Señor, te vamos a servir y te sirvo cuando está todo bien y te sirvo cuando no está todo bien. Te sirvo cuando tengo esas ganas locas de servir y te sirvo cuando no tengo ganas ni de mover un pie. Hay momentos que no tengo ganas ni de moverme, pero estoy para servirte. Así que dame fuerza, Señor, y acá estoy. Hace algo conmigo. Eso se llama fidelidad. Eso se llama estar comprometido con lo que uno está haciendo, comprometido con el llevar el evangelio, con llevar una palabra, con bendecir a los más necesitados, ayudar a aquellos que necesitan, llevar una palabra de aliento a aquel que no tiene fuerza ninguna. Entonces Dios empieza a decir: yo voy a enderezar sus sendas, voy a protegerlos, los voy a guardar. Entonces comprenderás lo que es correcto y justo e imparcial. Entonces comprenderás lo que es correcto y justo. ¿Sabe? Este último tiempo es un tiempo de incertidumbre, un tiempo de mucha incertidumbre. Mateo 24, les vengo hablando mucho de eso. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y aún si le es posible a los escogidos, fíjese el nivel, si le fuera posible a los escogidos. ¿Por qué si le fuera posible? Porque obviamente los escogidos o las personas que quieren aferrarse al Señor se van a aferrar al Señor y van a buscar la presencia y la guía del Espíritu Santo. Y es imposible que caigas en engaño si el Espíritu del Señor te guía. Si tu corazón te guía, puedes caer en engaño. Si tus sentimientos te guían, puedes perderte. Si te guías por tus emociones, vas a fallar seguramente. Pero si te guías por el Espíritu Santo, vas a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Es el Espíritu Santo. Ahora, para que esto pase, uno tiene que estar entrenado en esto. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo te mandó a hacer algo que tú no querías hacer? Entonces el Espíritu Santo te va entrenando y te va haciendo morir a las cosas que a ti te agradan, pero que a Él no, o que a ti te gustan, pero no te convienen. Entonces el Espíritu Santo te va preparando. ¿Para qué? ¿Para qué nos está preparando? Para el momento de la confusión, para cuando se desate el momento más grande de la confusión, que estamos ahora, ya estamos ahí. Entonces comprenderás lo que es correcto. Porque alguno cree que, bueno, le está hablando de lo correcto, lo incorrecto. Yo sé lo que es correcto, lo que es incorrecto. No, te estoy hablando de cuando el mundo caiga bajo el poder maligno más grande de la historia, que es donde las tinieblas cubrirán la tierra. Es donde el engaño se meterá por todos lados donde pueda entrar. Es donde el engaño va a entrar a los corazones de los muchos que dijeron ser cristianos pero no caminaron dignamente. Es donde el veneno va a entrar y va a cubrir todo lo que pueda cubrir. Pero los que estamos en el Señor, entonces comprenderemos lo que es correcto, comprenderemos lo justo y lo imparcial. Lo imparcial, vamos a estar sabiendo ahí. Dice: encontrarás el buen camino que debes seguir. Vas a encontrar el buen camino que debes seguir, pues la sabiduría entrará en tu corazón. Wow. La sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento te llenará de alegría. ¿Se imagina? Todo pata para arriba, pero el conocimiento te va a llenar de alegría. Tú vas a saber cómo hacer las cosas. Cuando la gente no sepa cómo hacer, como la gente no sepa muchas cosas, tú sí vas a saber. Esto fue lo que pasó con el pueblo antiguo. El pueblo antiguo estaba bien. Había 7 años de abundancia, había abundancia. Entonces nadie decía: hay tanta abundancia que ¿para qué vamos a guardar si es abundante lo que está pasando? Pero los que estaban bajo la revelación, José que estaba bajo la revelación, él sabía que después de esa abundancia venían 7 años de escasez, y que en la abundancia había que hacer un trabajo para no sufrir la escasez que venía después.
porque no solamente iba a ser escasez, iba a ser muerte. Los entendidos sabían cómo moverse. Así que José dice que le descubre el sueño a Faraón, y Faraón hace como José le dice y prepara grandes lugares de almacenamiento y empiezan a almacenar grano. La gente, me imagino, que miraría y dijera: ¿para qué están almacenando si hay abundancia por todos lados? Por donde miras hay abundancia. Fíjate, hay todo, hay de todo, sobra. No es tiempo de guardar porque está sobrando. Porque el que anda sin revelación anda así, como ciego. Y de repente la ruina lo sorprende. Del momento de la noche a la mañana lo sorprende la ruina, el desastre. Pero cuando andas guiado por el Espíritu Santo, es Dios guiándote, diciéndote: ahora quiero que hagas esto, ahora es lo otro, ahora vamos por acá, ahora haz así, ahora ves por acá y vas a ver la gloria. Y uno lo hace en fe y se mueve en fe y ve la gloria de Dios. Empiezas a ver el respaldo de Dios y eso trae alegría a tu corazón, porque cuando la cosa se pone difícil, tú sigues bendecido y puedes seguir bendiciendo a otros. ¿Estás conmigo? Entonces Dios quiere hacer una separación muy grande de los que realmente buscan a Dios a los que no lo hacen. Y a través de esa separación mostrarle al mundo cómo se hace, y también bendecir al mundo a través de nosotros, sus hijos. Pero para eso necesitamos el conocimiento. ¿Cuántos dicen amén? La plata puede ir y venir, pero el conocimiento es algo que está ahí. Y el saber. Hace poco escuchaba, entre todas las cosas que a veces veo y miro así, pero estaba mirando una nota y había una persona que decía esto, y yo en principio lo vi como obviamente algo natural, hablaba de lo natural, pero entendí que también había algo espiritual dentro de toda esa charla. Y él decía: yo les enseñé a mis hijos a prosperar. Ellos tienen el principio de la prosperidad, ellos saben cómo hacer las cosas. Y si ustedes a mis hijos les sacaran todos, en 3 pasos ellos se vuelven a levantar, porque ya tienen incorporado cómo hacerlo. Ya es el conocimiento lo que los hace diferente. El conocimiento que han adquirido es lo que los hace diferente. Y yo, obviamente, este hombre era un hombre multimillonario y obviamente hablaba de su postura, pero también es algo cierto. El conocimiento es una herramienta que te abre puertas cuando todo se cierra, cuando todo se bloquea, cuando todo es anulado. El conocimiento es lo que te abre puertas y te trae nuevas oportunidades. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si el conocimiento natural hace eso, ¿cuánto más hará el conocimiento de Dios? Dale un aplauso, si le va a dar bien fuerte al Señor. Dice: el conocimiento te llenará de alegría. Versículo 11: las decisiones sabias te protegerán. El tomar decisiones sabias te da protección, te protege, te guarda. El tomar decisiones sabias te protege de muchísimas cosas. La sabiduría es importante para este tiempo porque es parte de una protección. El otro día hablaba de la cobertura, de la armadura de Dios. Pero fíjense que las decisiones sabias te protegerán, dice la palabra. Y el entendimiento te mantendrá a salvo. El entendimiento te mantendrá al salvo. El entendimiento de Dios es como Dios revelándote y diciéndote por dónde y por dónde sí, por dónde no. ¿Está conmigo, sí o no? Entonces Dios está queriendo hacer algo especial. Este es el tiempo, esta es la hora. Comenzó ahora, ya estamos. No es que tiene que venir ni tiene que pasar, ya estamos ahí. Ya estamos en el tiempo más hermoso del Espíritu Santo. Pero debemos estar más y más metidos con el Señor. En el Salmo capítulo 18 cuenta una historia. Y hablando de integridad, y hablando de santidad, y hablando de justicia, quiero llevarlos a esta historia del rey David. El rey David consideraba que Dios era su fortaleza, su castillo.
Él conocía a Dios como su protector. Pero así todo, tuvo que pasar un momento difícil. El Salmo lo relata, dice en el capítulo 2, voy a leer un poquito como para que... Dice: el Señor es mi roca, mi fortaleza, mi salvador, mi Dios es mi roca, en quien encuentro protección, es mi escudo, el poder que me salva y me lleva al lugar seguro. Clamé al Señor, quien es digno de ser alabado, y me salvó de mis enemigos. Y versículo 4, capítulo 4 dice cómo estaba él, cuál era la condición del salmista, o cuál era la condición del rey. Me encerraron las cuerdas, me enredaron las cuerdas de la muerte. Me arrasó, dice, una inundación devastadora. Me enredaron las cuerdas de la muerte. Él estaba enredado, se sentía enredado entre la muerte. Veía muerte por todos lados y se sentía enredado. Dice: me arrasó una inundación devastadora. ¿Se imagina? ¿Sabe lo que es una inundación devastadora? Cuando uno, no importa cuánto corra, eso te termina alcanzando y te arrastra. Dice: me arrasó una inundación devastadora. La tumba me envolvió con sus cuerdas. La muerte me tendió una trampa en el camino. Así estaba él. Se sentía que la muerte estaba ahí, que ya estaba ahí caído en una trampa. Pero él dice que en ese momento, versículo 6 dice: pero en mi angustia clamé al Señor. Este hombre era un hombre conforme al corazón de Dios, era un guerrero, era un hombre que había peleado muchas batallas, muchas había ganado. ¿Se acuerdan? Había vencido al Goliat, había visto victoria, había traído la cabeza del gigante, trajo una victoria tremenda al pueblo de Dios cuando todos estaban atemorizados por ese gigante que se ponía delante del campamento. Fue él quien lo derrotó, fue él quien Dios le dio la unción para derrotarlo. Muchas veces derrotó a los filisteos, muchas veces derrotó a los enemigos del pueblo de Dios. Tenía muchas conquistas en sí, pero en esta ocasión en particular se sentía rodeado por la muerte. Se sentía que ya no podía más, se sentía que ya estaba aniquilado, que estaba acabado. Sintió la angustia, se angustió, porque no es que está mal angustiarse. Alguno dice: ay, me siento angustiado, entonces yo no sirvo para el reino de Dios. No te dejes engañar. Vivís en un cuerpo natural y la angustia es normal que a veces te visite. Es normal que de repente te angusties tanto que no tengas ganas de hacer las cosas. La diferencia es qué vas a hacer en el momento de la angustia. ¿A quién vas a clamar en el momento de la angustia? ¿Dónde vas a mirar en el momento de la angustia? Porque si te quedas en la angustia, obviamente termina ahí tu historia. Pero si en medio de la angustia te atreves a clamar a Dios, las cosas cambian. Si en medio de la desazón, de la angustia, de la desesperanza, te atreves a clamar a Dios, las cosas cambian para siempre. Y él dice: pero en mi angustia clamé al Señor. Sí, oré a mi Dios para pedirle ayuda, y él me oyó desde su santuario. Mi clamor llegó a sus oídos. Entonces la tierra se estremeció y tembló. Me gusta porque cuando uno clama a Dios, cuando uno que se mueve en rectitud, cuando uno que trata de esforzarse por hacer las cosas bien, cuando uno, no estoy hablando de perfección, pero trata de hacer las cosas bien delante del Señor y clama al Señor, ¿sabe qué? Cuando el Señor oye esa voz, la voz de su Hijo, me imagino que Él se levanta de su trono y eso hace un sacudimiento en el mundo espiritual. Dice: entonces la tierra se estremeció y tembló, se sacudieron los cimientos de las montañas, temblaron a causa de su enojo. Estaba enojado Dios porque se estaban metiendo con uno de los suyos, le estaban haciendo guerra a uno de sus hijos. Yo quiero decirte algo. Dice la Biblia que Dios es un Dios celoso de lo que toma para sí. Dios es un Dios celoso. Por eso es que Dios ha recortado algunas cosas de tu vida. Por eso es que Dios ha recortado algunas personas, te ha quitado algunas de al lado, porque Dios es un Dios celoso. Dios cela la relación del hombre con Él. Dios es un Dios celoso. Y Él
pagó un alto precio para que nosotros estemos y seamos parte de su pueblo y podamos caminar en sus mandamientos y ordenanzas. Versículo 8 dice: de su nariz salió un humo, dice, humo, dice, dice radiales, dice, de su boca saltaron violentas llamas de fuego, carbones encendidos se disparaban de él. Wow, estaba enojado. Abrió los ojos y descendió, y había oscuridad de nubes de tormenta debajo de sus pies. Voló, dice, montado sobre un poderoso ser angelical, remontándose sobre las alas del viento, y se envolvió con un manto de oscuridad y ocultó su llegada con las oscuras nubes de lluvia. Ocultó su llegada. ¿Sabe? Dice que cuando David clamó, el Señor escuchó en el trono su clamor y descendió, dice, y había tinieblas. Había tinieblas. ¿Por qué te estoy contando esto? Porque la Biblia dice que en los últimos tiempos tinieblas cubrirán la tierra. Pero también dice: sobre ti amanecerá Jehová y será vista su gloria. Y dice que estaba así, y el mismo Dios usó las tinieblas de escondedero. Pastor, ¿cómo puede ser? ¿No tiene comunión la luz con la tiniebla? La Biblia dice que todo fue creado por Dios y para Dios. Principado, potestades, lo presente, lo porvenir, todo fue creado por Él y para Él. Si Dios quiere usar las tinieblas de escondedero, Él las va a usar. Él no es tiniebla, pero si Él tiene que descender hasta las tinieblas para cuidarte, para guardarte, lo va a hacer. Y va a venir en silencio y se va a esconder en las tinieblas. Y cuando el enemigo diga: ya lo tengo devorado, les va a decir: momentito, a este no lo toca. ¿Está conmigo, sí o no? Ese es el Dios que tenemos. Es un Dios creador del universo, que sostiene los cosmos por su propia voluntad, pero también está dispuesto a oír tu clamor. También está percibido a oír tu oración. Por eso es importante caminar dignamente delante del Señor, porque dice que la oración del justo puede mucho. No todas las oraciones del justo, de la justa, de la persona que anda justamente, esa puede mucho. Esa oración hace mucho en el mundo espiritual. ¿Está conmigo, sí o no? Dice, entonces, dice, se envolvió en un manto de oscuridad y ocultó su llegada con las oscuras nubes de la lluvia. Nubes densas, dice, tapaban, dice, el brillo de su alrededor. E hicieron llover granizo y carbones encendidos. El Señor se escondió para empezar a trabajar desde ahí y levantar a su hijo para una gran victoria. El Señor retumbó desde el cielo, la voz del Altísimo resonó. En medio del granizo y de los carbones encendidos, disparó sus flechas y dispersó a sus enemigos. Dice, destiló su relámpago y quedaron muy confundidos. Luego, a tu orden, oh Señor, a la ráfaga de tu aliento, pudo verse el fondo del mar, y los cimientos de la tierra quedaron al descubierto. Él extendió la mano desde el cielo y me rescató, me sacó de las aguas profundas. Wow, qué relato poderoso. El poder de Dios manifestado. Yo quiero decirte algo: en estos últimos años vamos a ver el poder de Dios manifestado sobre los hijos de Dios. Vamos a ver el poder manifestado. El enemigo podrá tocar a muchos, se podrá levantar con muchísimos, pueden pasar muchísimas cosas. La Biblia dice 1000 y 10,000 caerán a tu diestra. Va a estar pasando todo eso, pero dice, a ti no te tocará. A ti no te tocará. El que anda recto, Dios dice, podrán tocar todo lo que quieran, pero a este no los van a tocar. Por este rujo, por este peleo.
Aleluya. ¿Lo creo o no, hombre? Entonces dice, extendió su mano, dice, desde el cielo y me rescató y me sacó de las aguas profundas. Versículo 17, acá cambia la cosa. Acá me gusta porque acá cambia el carácter de él. Todo, ya se sacó el bajón de al lado, ya vio que Dios salió a su amparo, vio la mano de Dios, vio toda la manifestación del poder de Dios en medio de las tinieblas. Estaban las tinieblas densas, pero él vio toda la manifestación que Dios hizo por un clamor. Así que ahí dice que cambió la cosa. Dice, versículo 17, me rescató de mis enemigos poderosos y de los que me odiaban, y eran demasiado fuertes para mí. Las condiciones eran que eran muchos y eran muy fuertes para él. Dice, me atacaron en un momento de angustia, pero él, dice, me sostuvo. ¿Sabe? Uno puede angustiarse, pero tiene que salir rápido de la angustia. 2 por 3 te puede visitar la angustia, pero la angustia es donde tienes que salir rápido, porque si no, ahí es donde ataca el enemigo. El enemigo no te va a atacar cuando estás fuerte, cuando estás encendido, cuando estás encendido en el Espíritu Santo, cuando estás hablando en lengua, reprendiendo, orando, ayunando. El enemigo te va a atacar cuando entras en angustia, cuando no tienes ganas de ir a la iglesia, cuando dices no tengo ganas de ir a la iglesia, no tengo ganas de ir a la célula, no sé qué está pasando, esto, el otro, me quedo en casa, hace mucho calor, hace mucho frío, llueve, lo que sea. Ahí es donde el enemigo va a venir. Pero la promesa para estos últimos tiempos, para este último tiempo es, hey, por más que te encuentres en angustia, clama a Jehová, porque cuando clames a Dios, Dios va a empezar a mover su mano y te va a sacar de las muchas aguas y te va a poner en lugar de bendición. ¿Cuánto lo cree? Aleluya. Así que tenemos que aprender a clamar. Así esté la densa tiniebla alrededor. Porque, y es más, cuando tú clames, clama y confía. Cuando tú clames, Señor, clamo a ti. Tu palabra dice, clama a mí, yo te responderé. Clamo a ti, Señor, socórreme. Y uno se queda ahí y las tinieblas no se fueron. Todavía sigue lo malo, todavía sigue las situaciones malas alrededor. Todavía el enemigo está rugiendo en tu oído. Pero recuerda que a David el Señor se le apareció en medio de las tinieblas y usó las tinieblas como escondedero. Se puso un manto de tinieblas, dice, y hizo no notar su llegada, para desde ahí pelear desde una posición y empezar a libertar a su hijo. Si él lo hizo una vez, lo va a volver a hacer. Dice la Biblia que él, despojándose a sí mismo, dice, vino a servirnos. Si él lo hizo una vez, lo va a volver a hacer. Va a venir al rescate tuyo. Cada vez que tú clames a él, él va a venir en rescate tuyo. La diferencia es que ahora no viene como un cordero, ahora viene como un león. El león de la tribu de Judá. ¿Cuántos dicen amén? Ahora cuando el Señor se manifiesta, el diablo ya no lo ve como un cordero. El diablo ya no lo ve en la posición de humildad que él venía con su túnica y sus sandalias buscando discípulos. Ahora viene en esa autoridad sobrenatural y le dice al diablo y a sus demonios que se corran, y tienen que correrse de ti. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Pero Dios no solamente quiere rescatarte, Dios quiere entrenarte. Dios no solamente quiere andar socorriéndote de 2 por 3 ahí como si fuera un niño ahí socorriéndote, sino que Dios dice, yo te socorrí, pero ahora quiero hacer de ti un guerrero. Ahora quiero hacer de ti una guerrera. Y ya no tengas que andar pidiendo, ay papi, socórreme, sino que tú mismo los persigas y los aplastes a todos los que se levanten contra ti, demonios que se levanten contra ti. Dice el Señor, yo te di el nombre de Jesús para que los eches fuera, para que des libertad a tu casa. ¿Cuántos dicen amén? Miren lo que pasó. Dice, me atacaron, dice, en un momento de angustia, dice, pero el Señor me sostuvo. Dice, me condujo a un lugar seguro, me rescató. Dice, porque en mí se deleita. ¿Por qué rescató Dios a David? Porque se deleitaba en él. Porque David era obediente. Y aunque fue obediente y tuvo que pasar por las tinieblas, cuando pasó por las tinieblas, Dios vino a rescatarlo. Cuando tú te mueves en obediencia,
No te digo que porque te muevas en obediencia no vas a pasar problemas. Te mueves en obediencia, vas a sentir a veces más problemas, o vas a sentir que las cosas se ponen más bravas, porque estamos lidiando contra el mundo entero, es decir, contra una corriente contraria, y estamos estableciendo el reino de Dios, y estamos a punto de dar a luz el avivamiento más grande de la historia. Nosotros, los que estamos parados, los que todavía seguimos creyendo, los que pasamos la primera pandemia, la segunda pandemia, y todavía estamos acá adorando al Señor, dándole gloria al Señor, no importando, porque sabemos que Dios nos cubre y nos guarda. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice, el Señor me dice, recompensó por hacer lo correcto. Cuando uno hace lo correcto, viene recompensa de parte de Dios. Entonces dice, me recompensó por hacer lo correcto y me rescató, me restauró, dice, debido a mi inocencia. David era inocente a las cosas malas. David, aunque era rey, era inocente de la maldad. Debemos aprender a ser inocentes de la maldad. ¿Cuántos dicen amén? Pues he permanecido en los caminos del Señor. Permanencia. Diga conmigo, hay que permanecer. No es cuestión de estar un tiempo, algunos de estar 1 semana, 2 semanas, un par de meses. Señor, resuélveme todo, y si no me resuelves, chao, me voy. No, permanece ahí. Sigue buscando. Y si Dios te resolvió, sigue buscando más todavía, porque viene más de parte del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice, pues he permanecido en los caminos del Señor, no me he apartado de mi Dios para seguir el mal. No me he apartado de mi Dios para seguir el mal. He seguido todas sus ordenanzas. Fíjese cuál era su legajo. Nunca he abandonado sus decretos. Soy intachable delante de Dios. Hasta ahí él podía decir, soy intachable delante de Dios, no tengo pecado. Sabemos que después hubo pecado, pero él se arrepintió. Pero hasta ese momento él decía, soy intachable delante de Dios. Dice, has tenido el pecado. Hasta ahí habías tenido, muchas veces había resistido, había peleado. El Señor, dice, me recompensó por hacer lo correcto. Él ha visto mi inocencia. Con los fieles te mostrarás fiel. Con los íntegros les mostrarás integridad. Con los puros te mostrarás puro. Pero tú muestras hostil con los perversos. Rescatas al humilde, pero humillas al orgulloso. Enciende una lámpara para mí el Señor, mi Dios, ilumina mi oscuridad. Fíjese que en medio de la oscuridad, dice, Él enciende una lámpara para mí. El Señor, mi Dios, ilumina mi oscuridad. Con tus fuerzas puedo aplastar a un ejército. Fíjese cómo cambió la cosa acá. Hasta hace un rato estaba desganado, los enemigos lo estaban persiguiendo. Ahora dice, ya el Señor me sacó, puso su mano, sentí su poderosa mano sobre mí, vi cómo me libró. Ahora dice, con tus fuerzas puedo aplastar a un ejército, y con mi Dios puedo escalar cualquier muro. El camino de Dios es perfecto, y todas las promesas del Señor, dice, demuestran ser verdaderas. Él es escudo para todos los que buscan, dice, su protección. Pues ¿quién es Dios aparte del Señor? ¿Quién más que nuestro Dios? Es una roca sólida. Dios me arma de fuerza y hace perfecto mi camino. Me hace andar tan seguro como un ciervo, para que pueda pisarme, dice, pueda pisarme en las alturas de las montañas. Pararme en las alturas de las montañas. Entrena mis manos para la batalla y fortalece mi brazo para tensar el arco de bronce. Me has dado tu escudo de victoria. Tu mano derecha me sostiene. Tu ayuda me ha engrandecido.
Has trazado un camino ancho para mis pies a fin de evitar que resbalen. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no me detuve hasta haberlos vencido. ¿Cómo cambió? Una persona que estaba angustiada, cuando clamó a Dios, sintió como Dios lo rescató, pero también sintió como Dios lo empoderó para pelear sus propias batallas. Iglesia, este es el tiempo donde no solamente Dios va a salir a tu rescate. Este es el tiempo donde Dios dice: yo te voy a empoderar, pero vas a tener que pelear algunas batallas. Así que es tiempo de tomar carácter en Dios. Es tiempo de plantarse firme en Dios. Es tiempo de empezar a clamar y orar por nuestro hogar, por nuestra casa, a creer las promesas de Dios, a plantarnos firme, a reprender cualquier cosa que venga. No importa cuánto venga, no importa cuánto oscuro se ponga el camino. Quiero decirte, Dios puede usar hasta esas mismas oscuridades para venir en silencio a decirte: hijo, hija, aquí estoy. No te he dejado en medio de la oscuridad, estoy contigo. Vamos a pasar al otro lado y vamos a ver la victoria en tu familia, en tu economía, en tu ministerio, en tu casa, en tu trabajo. ¿Cuántos dicen amén? En tu salud vas a ver que Dios va a empezar a responder con poder y gloria. ¿Lo cree o no lo cree? Entonces Dios está levantando un ejército. Pastor, ¿cuál es la recomendación? Sabiduría, entendimiento, inteligencia, piedras preciosas del reino de Dios. Cosas invaluables que debemos obtener en este tiempo. No persigas tanto las cosas naturales como las cosas espirituales, porque las espirituales son las que no te van a ser quitadas. Cuando tú persigues lo espiritual, tú te haces y tomas mano de lo eterno. Y lo eterno está ligado a todo el plan de Dios. Y cuando vemos eso, cuando sentimos eso, cuando sentimos y podemos sentir la confianza que Dios está ahí, puedo decirte algo: podrán venir un montón de cosas, podrán levantarse un sinnúmero de otras, pero cuando ya viste la mano de Dios una vez, la vas a ver otra y otra y otra y otra y otra y otra vez, y vas a ver victoria y vas a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria, como dice su palabra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dale un fuerte aplauso al Señor en este día. Termina diciendo: perseguí a mis enemigos y los alcancé. Es tiempo de dejar de sentirnos perseguidos para empezar a perseguir. Te metiste contra mi casa, te metiste contra mis hijos, te persigo hasta verte destruido. A los espíritus estoy hablando, ¿no? Espíritus malignos, espíritus de drogadicción, alcoholismo, pelea, violencia, cualquiera sea la cosa. Espíritus de escasez, limitaciones que tuvieron la gente que estuvo limitada por décadas, que sabe que viene de dice: no, porque mi abuelo fue así, mi papá fue así, yo tengo que ser así. No, persíguelos, alcánzalo y destrúyelo a todos esos espíritus malignos que se llevaron la bendición que pertenecía a tu casa, porque Dios te promete ahora cosas grandes. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Así que dice: perseguí a mis enemigos, los alcancé y no me detuve hasta haberlos vencido. No te detengas. Mírale al lado y decirle: no te detengas. Tú sabes que cada vez que te esfuerzas por llegar a una célula, a una casa de paz, a la iglesia, cada vez que el cuerpo te dice que te quedes y la mente te dice que te quedes, pero tu espíritu te dice vamos, y tú respondes a la palabra y vienes a buscar de Dios, ¿sabes que tú estás venciendo batallas? ¿Sabes que estás haciéndote fuerte y estás recibiendo esa fuerza que viene de parte de Dios para en algún momento empezar a perseguir lo que por muchos años te persiguió? ¿Sabe que cuando uno viene a la iglesia viene a recibir del Espíritu Santo y viene a ser empoderado para cosas grandes? ¿Usted sabía eso? Entonces es importante. Por eso muchas veces viene la sugerencia de que te quedes. Muchas veces viene la sugerencia del desgano. Muchas veces viene la sugerencia: ¿para qué? ¿Qué puede cambiar? Un culto más, un culto menos, ¿qué puede cambiar? Muchas cosas, porque nos movemos por el poder de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Cuando viene una palabra de parte del Señor,
Dios te empodera para hacer su voluntad. Así que ahí donde estás, cierra tus ojitos por un momento. Aleluya. Yo no sé por qué tinieblas estés pasando, cuáles sean tus pruebas, cuáles sean tus luchas. Yo no sé cómo esté tu casa. Quizás tu casa está rodeada de tinieblas, situaciones difíciles en la economía, en la familia, con los hijos, con los esposos. No sé, yo no sé, pero sí sé algo, que si Dios lo hizo con David, también lo puede hacer contigo, también lo puede hacer conmigo, también lo quiere hacer con nosotros. Así que ahí donde estás, cierra tus ojos. Si estabas sintiendo desánimo, si te sentías desanimado, si sentías que no tenías fuerza y sentías que cada vez se hacían más intensas las tinieblas, este es el momento para decirle: Señor, socórreme como lo hiciste con David, socórreme como lo hiciste con ese varón. Señor, sal a mi encuentro. Señor, aún sé que hoy recibo esta palabra, que aún la oscuridad será tu escondedero para manifestar tu gloria. Y aún desde la oscuridad densa no necesito que haya un sol radiante, porque ahora sé que aún desde la oscuridad densa tú me vas a socorrer, tú vas a estar ahí conmigo. Tú siempre estuviste conmigo y nunca me dejaste. Y ahora declaro que me llevo esta palabra en el corazón y que voy a pelear en medio de las tinieblas y voy a ver tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Cierra tus ojitos ahí donde estás. Padre santo y poderoso Dios, empieza a ministrar tu presencia sobre cada uno de tus hijos. Espíritu Santo de Dios, sopla sobre cada uno de ellos. Y Shantaramay aquí arriba, en el nombre de Jesús te adoramos, Señor. Te adoramos. Umbramaya Shisarabarabasaya. Indaramanto no Moshisarabarabara. Sharabaya aquí arriba, Rabarabasaya. Empieza a adorar ahí donde estás. Indaramanta namaya Shisarabarabara. Más. Aún mayores tú podrás hacer. Recuerda las primeras victorias. Recuerda cuando Dios peleó por ti. Recuerda cuando te sacó, cuando te sentías tan solo, tan sola, que no sabías ni cómo seguir, y Dios salió a tu encuentro. Dios dice: si lo hice antes, ¿qué te hace creer que no lo voy a volver a hacer? Todo es posible en ti. Lo único que esta vez estoy haciendo carácter. Lo único que esta vez estoy permitiendo algunas cosas para que formes el carácter. Pero jamás te abandoné, jamás te abandonaré, dice el Señor. Jamás, 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 jamás. Nada puede separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir. Y ninguna cosa creada podrá separarte del amor en Cristo Jesús. No dejes engañarte, no dejes mentirte por el enemigo, porque Dios estará ahí. Ahí estoy, dice el Señor. Mira, no mires las tinieblas para ser intimidado por ellas. Mira las tinieblas para ahora ver que yo puedo usar esas tinieblas de escondedero para manifestarme desde ahí. Para desde ahí decirte: hijo, hija, estoy aquí contigo. Y le vamos a dar una paliza al diablo. Vamos a hacer que el diablo se arrepienta de haber entrado a esta casa. Vamos a hacer que el diablo se arrepienta de haber pisado este territorio. Vamos a hacer que el diablo se arrepienta de haberse atrevido a entrar a la casa, o a la casa de un ungido, una ungida. Alguien que fue apartado y separado para el uso exclusivo de Dios. Alguien que Dios ya compró con precio de sangre de Cristo Jesús. Ahí está. Empieza a adorar. Yo quiero que visualices tu Goliat. Yo quiero que visualices tu gigante. Quiero que visualices el monte ese que tiene que correrse delante de ti. Quiero que lo visualices y le digas: ahora sí, esta vez sí vengo en las fuerzas del Altísimo. Vengo en el poder del Altísimo. Ahora entiendo que el respaldo de Él sigue estando a mi lado. Ahora entiendo que aunque las tinieblas me estaban rodeando, Dios sigue ahí. Y aún esas mismas tinieblas pueden ser su escondedero.
para Dios manifestar su gloria. Aleluya. Me levanto de esta condición. Dile ahí donde estás: Padre, me levanto de esta condición. Te pido perdón si había dudado de tu gracia. Te pido perdón si había dudado de tu respaldo. Te pido perdón si mi corazón se quiso inclinar a la duda. Señor, hoy tomo nuevamente la posta de la fe. Hoy tomo nuevamente, Dios mío, la posta del Evangelio y me levanto y empiezo a establecer el reino de Dios en mi casa, en mi vida, en mi familia. Y Shatana Maya. Ahora entiendo por qué me estás permitiendo esto. Porque esta vez los voy a perseguir hasta vencerlos. Esta vez los voy a perseguir hasta no verlos más. Esta vez será definitiva. Esta vez no será una temporada buena, sino que viene mi buena temporada. Este tiempo va a establecerse como un tiempo de alegría, de gozo, donde caminaré bajo la gracia, bajo el gozo, y así reflejaré tu virtud, Dios mío, sobre mi vida. Y Caramaya cantará, baraba. Recibe. 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 Vamos, rinde lo que tengas que rendir al Señor. Si había cosas que te estaban quitando la fuerza, si ahora entiendes que había cosas que te estaban restando poder, dile: Señor, yo me arrepiento, arranca de mi vida las cosas que a ti no te agraden, Señor, porque yo quiero ser un guerrero de los últimos tiempos. Yo quiero ser un obrero de la 11ª hora. Yo quiero estar ahí cuando tú te manifiestes de forma especial a esta tierra. Señor, yo quiero ser parte de esa bendición. Yo quiero llevar tu palabra a los rincones de este planeta, a los diferentes lugares donde tú me envíes. Y Shandana Maya cantará barabasua. Irimantana Maya kiandere beya she. Recibe. Hay gente que va a estar mirando por este video. Hay gente que está en sus casas y la depresión y el desánimo les había querido ganar la partida. Pero hoy Dios dice: te levanto como lo hice con David. Y te levanto no solamente a una posición diferente, te levanto a una condición diferente. Ahora de ser o sentirte perseguido, vas a ser el que va a perseguir. Este es el tiempo donde estoy levantando hombres y mujeres en todos lados para que empiecen a perseguir al enemigo en mi nombre, para que empiecen a perseguir, para que empiecen a remover, a arrancar, a deshacer toda obra del maligno. Y les doy un nombre, que es el nombre de mi Hijo Jesús, que es nombre sobre todo nombre. Y les doy el poder de la sangre de mi Hijo, aquella que redime de la maldición del pecado. Oh, Rama Mama Sherebeya Kandaraba Baraba Kiari Baraba Baraba. Más. Recibe, iglesia. Recibe. Padre, declaramos victoria, Señor. Declaramos victoria, Señor, sobre cada situación. Señor, tú conoces la situación de cada uno en particular. Tú conoces cuáles son las tinieblas que habían rodeado, cuáles son los lazos que habían atrapado, Dios mío. Pero ahora declaramos que se rompe. Declaramos que se abren las prisiones, Dios mío, y que tu poderosa mano nos saca de las aguas profundas y nos planta en un lugar seguro. Desde ahí, Señor, desde ahí declaramos que el poder de tu Espíritu desciende sobre nosotros, Señor, y nos prepara para hacer, Dios mío, la obra de Dios en este tiempo. Recibe esa gloria. Gracias, Señor.